Bien, queridos estudiantes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Les saluda vuestro profesor Daniel Huiza. En esta oportunidad trabajaremos la semana número 18. Después de haber tenido 2 semanas de vacaciones, esperando que ahora sí puedan estar fortalecidos con ganas de seguir aprendiendo y a seguir cumpliendo con las actividades que les proponemos semana tras semana. Bien, queridos estudiantes, comenzamos de esta manera. Primeramente, el título de esta semana es Elaboramos la planificación de una historieta. Y el propósito de esta sesión es comprender el propósito comunicativo y la estructura de una historieta. Bien, querido estudiante, en esta semana, como podemos ver, vamos a trabajar la historieta. Acá en imagen, por ejemplo, podemos observar, podemos ver este, uno de los dibujos más recordados y visto por todos los niños, ¿no? Por todos los adolescentes, también de gusto de adolescentes. ¿A qué les recuerda este anime, queridos estudiantes? Tenemos aquí a Freezer, a Cell, a Boo. Tenemos aquí a un personaje muy recordado y conocido. ¿Quién no ha visto la película de Dragon Ball o Dragon Ball Z? Aquí tenemos a Goku, aquí tenemos a Freezer, aquí tenemos a Vegeta, ¿no? Todo esto, queridos estudiantes, podemos ver que conoces que son parte de unos dibujos. Para ello, te pido que puedas responder estas preguntitas. ¿Conoces a estos personajes? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Ahí pon sí y qué nombres son. ¿De qué trata este anime? De lo que has podido ver, más o menos de qué consiste, ¿no? ¿Qué sabes sobre las historietas, querido estudiante? ¿Esta será una historieta? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero ¿qué es lo que sabes acerca de la historieta? ¿Cuáles son las características que presenta una historieta? ¿Para qué crees que se crearon estas historietas? Así que pido que puedas responder estas preguntitas y luego al final vamos a ver si realmente coincidiste con las respuestas. Bien, entonces, querido estudiante, en esta sesión vamos a comprender el propósito comunicativo y la estructura de una historieta. Bien, ahora hablemos acerca de lo que es la historieta. La historieta es una forma de expresión artística y un medio de comunicación, que consiste en una serie de dibujos, acompañado a veces de textos breves, que leídos en secuencia, o sea, en orden, componen un relato. Se presentan mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones. Entonces, en palabras simples, ¿qué cosa es una historieta? Como dice el texto, el concepto nos dice, primeramente la historieta es un medio de comunicación. ¿Qué cosa es un medio de comunicación? Un medio de comunicación es aquel por el cual nos comunicamos. Por ejemplo, la radio es un medio de comunicación. El teléfono es un medio de comunicación. Los diarios o los periódicos son medios de comunicación. La carta es un medio de comunicación. Al igual que ellos, la historieta también es un medio de comunicación. Pero profesor, ¿qué cosa comunican? Ah, ya. Nos comunican, en su mayoría, relatos, historias. ¿Quién las atraviesa? Unos personajes, ¿no es cierto? ¿Y cómo nos los relata? Ah, ya, ahí está la diferencia. Por ejemplo, un cuento nos relata a través de puras palabras. No hay imágenes, no hay muchas imágenes, ¿no es cierto? En cambio, la historieta vamos a ver una serie de dibujos, imágenes, que si nosotros, pero van a ir acompañados de textos pequeños. Por ejemplo, acá son textos cortos, ¿no? Que si los leemos de manera ordenada, vamos a poder entender qué relato, qué historia nos está contando. ¿Y cómo nos los va a presentar? A través de viñetas o recuadros. O sea, todo esto, querido estudiante,
viene a ser una viñeta. Entonces, una historieta va a estar lleno de viñetas en los cuales el autor ha dibujado al personaje, ha dibujado dónde está el personaje en la calle, en la autopista, en un parque, en un campo, ¿no? Y también va a ir acompañado lo que esta persona va a ir hablando, lo que piensa, lo que dice, lo que habla con otra persona. Entonces, querido estudiante, esa es una historieta. Si quieres ver más ejemplos de historietas, puedes coger tu libro de comprensión lectora y te vas a irte a la página número 179 y 180. Ahí vas a poder ver más ejemplos de historietas. Así que te pido por favor que lo puedas revisar. Bien, querido estudiante. Y ahora te preguntarás, ¿cuáles son los elementos de una historieta? ¿De qué está compuesta una historieta? El primer elemento y más notorio de una historieta es la viñeta. ¿Qué cosa había sido la viñeta? Anteriormente ya te estaba hablando acerca de la viñeta. Muy bien, es el espacio en el que se colocan a los personajes de nuestra historieta. O sea, profesor, este recuadro, acá que podemos ver, ¿esto viene a ser una viñeta? Así es, muy bien, perfecto, esta es una viñeta. O sea, en acá, por ejemplo, podemos ver dos viñetas, ¿no es cierto? Podemos ver dos viñetas y dentro de cada viñeta van a estar los personajes que a través de sus diálogos nos van a estar contándonos una historia, un relato. ¿Ya? Entonces, y en cada recuadro se cuenta, en cada recuadro nos va a estar contando la historia poco a poco. Entonces, esa es una historieta, querido estudiante. Vamos a ver, vamos a poner en práctica. Por ejemplo, este fragmento de una historieta, ¿cuántas viñetas tiene? Muy bien, querido estudiante. Tiene 3 viñetas. Por ejemplo, acá tenemos primera viñeta, segunda viñeta y tercera viñeta. Este pequeño fragmento de una historieta tiene 3 viñetas. En cada una de las viñetas están los personajes. Cada personaje está acompañado de su diálogo, de lo que habla, de lo que piensa, de lo que dice. ¿No es cierto? Ahí está. Acá, por ejemplo, vamos a ver algo muy importante que más adelante vamos a darnos cuenta. Bien, pasamos ahora al segundo elemento, que son los globos o bocadillos. ¿Qué cosas son los globos o bocadillos? Es el espacio, acá podemos ver las imágenes. ¿Qué dice? Es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes de la historieta. Tiene 2 partes, el globo y el rabillo. El globo es todo esto, querido estudiante, ese círculo, todo eso. Y el rabillo es lo que señala, por ejemplo. Estito, por ejemplo, esta colita, esta cosita, para lo que señala quién está diciendo eso, ese es el rabillo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, regresando a la imagen anterior, podemos acá ver un globo, ahí está. Aquí está el globo. Y el rabillo, aquí está. En este caso, ¿quién está manifestando acá eso? ¿Quién dice esto? Lo dice la señorita, la chica con cabello anaranjado, ¿no? En esta viñeta, por ejemplo, de aquí está hablando, por ejemplo, esto lo dice, ¿quién? Acá el chico de terno, ahí está a la vista su rabillo. Ahí está el globo y aquí está su rabillo para saber quién está diciendo esas palabras. ¿Ya? Entonces, el segundo elemento es el globo. Aquí está el globo. ¿Y qué es el globo? Es donde se escribe qué es lo que dice o lo que habla cada personaje de la historieta. ¿No es cierto? Y hay tipos de globos. Por ejemplo, este globo que es circular sirve para conversaciones. Una conversación cuando habla con otra persona. Esta forma que lo dice de esta formita y con gotitas, por ejemplo, es cuando una persona lo dice, está
llorando y está hablando algo llorando. O es que está sudando, cansado, ¿no? Y lo dice. Ahora, este tipo de globo, por ejemplo, que está en forma estrellada, es para manifestar cuando está gritando, grite. No puedo decir, por ejemplo, Julio, ayuda. Entonces, este tipo de globos yo voy a utilizar. Ahora, si una persona no habla con nadie, solamente está pensando, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ay, esta chica, qué feo pantalón se ha puesto. Entonces, no le estoy diciendo, solamente estoy pensando. En forma de nubecita, voy a hacer su globo, ¿ya? Ahora, si es que varios hablan a la vez, por ejemplo, hay que nos dicen, ¿no? Cuando es una conversación a la vez, se utiliza este tipo de globos. Por ejemplo, cuando se utiliza cuando hablan una conversan a la vez, por ejemplo, en una barra. ¡Gol! Ese gol no solamente uno dice, dicen todos. Gol a la vez, todos están diciendo la misma frase o la misma palabra. Y ahora, ¿cuándo se usa, por ejemplo, acá entrecortado, por ejemplo, acá, por ejemplo? ¿Cuándo se usa? Cuando susurro. ¿Qué cosa es susurrar? Cuando hablo despacito. A ustedes hay veces, ¿no? Su mamá a veces les dice, a ver, por acá les corre a comprar pan a la tienda. Mamá, no quiero, le dice. No, corre, te estoy ordenando. Muchas veces mamá dice, nos dice así. Y ustedes calladito nomás dicen, toda la vida a mí nomás mi mamá me ordena. A mi hermano no le dice nada. No le haces escuchar a tu mamá, pero estás hablando despacito. Eso se llama susurrar. ¿Ya? Bien, querido estudiante, entonces vamos ahora por el tercer elemento. ¿Qué nos habla? El tercer elemento de una historieta son las ilustraciones. ¿Qué son las ilustraciones? Son los dibujos que transmiten al lector lo que ocurre. Estos pueden ser de diversa naturaleza, desde dibujos simples, por ejemplo acá la primera, ¿no? Tenemos un dibujo simple, fácil de hacer. También fue caricaturescos, ¿no? O también ilustraciones que se asemejan bastante a la realidad. Entonces, esto es, querido estudiante, las ilustraciones, cómo tú dibujas, ¿no? El tipo de dibujo que tú vas a hacer. Realmente como que se parezca como una persona real, caricatura o un dibujo simple. Ese es el tercer elemento. Luego tenemos la onomatopeya. ¿Qué cosa es la onomatopeya? Es la representación del sonido. Puede estar dentro o fuera del globo. Los más usados son, por ejemplo, son aquellos sonidos, por ejemplo, que producen. Si una puerta se abre, ¿qué sonido produce? ¿No es cierto? Pero en una historieta no hay sonido como tal. Si en este caso tengo que escribir el sonido, como si es que realmente, ¿cómo sonaría con letras? Por ejemplo, plof es cuando se cae. Z es como si estuviera una persona durmiendo. Crash, como si algo se va a romper. Splash es el sonido que algo cae en el agua, ¿no? Y entre otros, acá por ejemplo tenemos varios tipos de onomatopeyas que se utiliza dentro de qué? Dentro de las historietas. Bien, por ejemplo, acá la señorita, un ejemplo vamos a ver. Acá la señorita, por ejemplo, acá en la primera imagen, se está rascándose, mira, y el sonido que hace, rax, rax, no es el sonido que está rascándose, ¿no? Y al escuchar el sonido, esta persona voltea y acá el otro señor que hace una patada. ¿Y cómo suena la patada? ¡Paf! Estos vienen a ser, ¿qué cosa? Las onomatopeyas, querido estudiante. ¿Ya? Vimos en varias formas. Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar en en el anterior, por ejemplo, hemos podido ver que ahí había. Aquí está, por ejemplo. Acá podemos ver, aquí está, mira, la onomatopeya. Se está sacudiéndose el saco, el terno y dice tough, tough. Ahí está, ese es el sonido que está produciendo, ¿no? Tough, tough. O acá también, ¿no? Krieg-tag, ahí por un sonido que está viendo a su alrededor y que él se está volteando. Esas son las onomatopeyas que se utiliza
en las historietas para dar a conocer el sonido que está causado o que se da en ese momento. ¿No es cierto? Bien, ahora sí.